hacer preguntas, ¿sí? Entonces, para poder aprender más, ¿sí? Pienso que ya ingresaron casi todo. Entonces, vamos a ver lo que va a ser nuestra clase de hoy. Ahí está. ¿Consiguen ver mi slide? Sí, conseguimos, profe. Consiguen ver, entonces me alegro. Hoy vamos a estar hablando sobre, o conociendo un poco de cómo nosotros nos manejamos en cuanto a la música, la poesía, la literatura, para saber un poco de dónde surgió, cómo, y así también poder conocer un poco más ustedes sobre nuestra cultura, ¿sí? Acá Cintia me pregunta si la prueba de guaraní ya tiene fecha. Todavía no tengo la fecha del examen final de guaraní, pero seguramente en esta semana vamos a estar teniendo, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos músicas en guaraní, tenemos poesías en guaraní actualmente, tenemos mitos en guaraní actualmente, leyendas en guaraní tenemos también. Todo lo que tengamos, la parte de literatura en castellano, hoy día tenemos en guaraní, ¿sí? Vamos a estar observando un poco para que ustedes vayan leyendo, también les trajo un poco de historia. Les traigo así bien resumidito para que ustedes puedan tener y de paso también buscar más informaciones. La música de Paraguay comprende aquellas composiciones que forman parte de los diversos estilos creados en el país o por paraguayos. Tiene sus orígenes de la América precolombina, como los pueblos tupíes, hasta la llegada de Alejo García en 1524. Un punto de inflexión que abriría paso al periodo colonial en 1537 con la fundación de Asunción, ¿sí? Asunción es el capital de Paraguay. La historia y evolución de la música paraguaya tiene como principal referente a las misiones jesuíticas guaraníes. Sin embargo, a pesar de la reproducción e imitación de la música barroca en las reducciones, estas se daban dentro de las imitaciones debido a la influente instrucción en teoría musical importada en ese entonces. Aunque sí se destacan los significativos avances de la fabricación y mejora de instrumentos musicales como el arpa paraguaya. El arpa paraguaya, por ejemplo, nos caracteriza bastante a los paraguayos porque utiliza bastante para tocar la guarania, las polcas paraguayas. Después, la música folclórica surge a partir de la suma de las influencias de los diferentes componentes raciales que se integran a partir de la instalación de las primeras colonias españolas. La forma de música nacional nace debido al ingenio del criollo que logra destacar al país de un lenguaje musical con características propias e inconfundibles. La forma más difundida de música nacional es la polca paraguaya. No sé si ustedes ya escucharon la polca paraguaya, cuyo ritmo no es igual que la originaria polca de Bohemia, no es. La polca paraguaya presenta a su vez numerosas variantes sobre un patrón ritmo similar, entre la que se encuentra la galopa, la polca canción, la polca fusión, la polca rock y la danza paraguaya. Entonces quiero que luego le voy a dejar como tarea para que ustedes escuchen estos diferentes tipos de polcas que le caracteriza al Paraguay,
¿sí? Entonces, vamos a mirar un poquito más. Acá les dejo para que observen y analicen un poco la información, ¿sí? La música paraguaya varía su apogeo hacia el último cuarto de 1800 y primera mitad del siglo XX. Las principales manifestaciones musicales se dan en la música folclórica o música popular, música docta, el rock, el metal pop, cumbia, rap y hip hop. Los primeros vestigios musicales fueron los ritmos tribales, especialmente la guaraní, y más tarde con la paulatina imposición de la instrumentación europea. Se dio origen a géneros autóctonos con la polca paraguaya, la guarania y la avanzada. Nosotros tenemos lo que más se escucha en Paraguay, es la polca paraguaya y sus variedades, ¿verdad? Y tenemos la guarania. La guarania nosotros tenemos en castellano, tenemos también el yopará, que viene a ser la mezcla del guaraní con el castellano. Estoy intentando bajar, pero no estoy consiguiendo. Pero si por ahí alguien encuentra y quiere compartir la guarania y la polca paraguaya, podemos socializar sin problema. Y tenemos, en Paraguay, tienen cierto grado de popularidad otros géneros musicales sudamericanos, como el chamamé, el cuarteto, el vallenato, la chacarera, la milonga, el nuevo cancionero y otras canciones más. O sea que nosotros aquí en Paraguay escuchamos varios tipos de canciones, pero tenemos nuestras canciones folclóricas, nuestras canciones que nos identifican como paraguayos, así también como ustedes tienen en su país, ¿verdad? Entonces la polca paraguaya, la polca, es lo que identifica a Paraguay, y también la guarania. Los instrumentos musicales precolombinos. Acá podemos observar algunos instrumentos que utilizaban los indígenas. Ellos creaban sus propios instrumentos. Surgieron a partir del material disponible en cada región. Las calabazas se convirtieron en sonajas, los dientes y pezuñas de animales en sonajeros. Las tacuaras en flautas, como podemos observar aquí, flautas le llamamos a estos, y bastones sonoros. Y los troncos huecos en tambores. Acá podemos observar, esto le llamamos tambo. Urubú es en guaraní. Este se llama suku en guaraní, ¿sí? Tacuapú le llamamos a este, al tronco sonoro, acá. Bastón de danza también se le llama. Existen innumerables instrumentos que agrupados en conjunto presentan características análogas. Entonces, esto que pueden observar aquí eran los instrumentos que utilizaban los guaraníes para poder llevar a cabo sus rituales, sus danzas, sus celebraciones. Entonces, aquí le traje una lámina o una figura para que ustedes puedan observar. Acá tenemos más información. El uso de la música folclórica para rendir culto al dictador dio origen a lo que hoy se conoce como polka quelé. Sería durante el gobierno del Stroessner, que fue el dictador aquí en Paraguay. A pesar de la caída de Stroessner, desde 1989 hasta la actualidad, se inicia un proceso largo y continuo a nivel de política cultural. O sea que la polka quelé se escucha cuando se hace actos culturales. Se crean instituciones públicas enfocadas a la cultura, como la Secretaría Nacional de Cultura, el Centro Cultural de la República, el Cabildo y el Fondo de Cultura. Entonces, estas son las instituciones que se encargan también de enseñar
cultura. El periodo actual se caracteriza por el aumento de la educación musical. Se crea en Asunción el Conservatorio de Música, tenemos nosotros un Conservatorio de Música, en 1997, y se crean las carreras de música de nivel universitario en la Universidad Nacional de Asunción, cuando se creó en el 2009. Universidad Nacional del Este, aquí en Ciudad del Este, 2011. Instituto Superior de Bellas Artes, se creó en el 2013. Universidad Nacional de Villarrica, en el 2013 también. Universidad Nacional de Caguazú, en el 2009. Además de escuelas y centros privados de educación musical. Entonces nosotros tenemos también nuestro centro de formación de músicos, ¿sí? Hoy día nosotros ya tenemos también aquí en Paraguay lo que son licenciados en músicos, doctores en músicos, que ya son formados académicamente, ¿sí? Bueno. Acá, por ejemplo, le quiero mostrar el arpa. El arpa tiene 36 cuerdas aproximadamente, tiene mucho más que la guitarra. Entonces es un instrumento musical. La polca paraguaya y la guarania, para la guarania generalmente se usa el arpa y la guitarra. También luego se le acompaña con tambores. Hoy día también ya usan teclado a la hora de componer o a la hora de grabar sus músicas. Música folclórica. Tenemos la polca paraguaya y la guarania. Entonces, la música folclórica, la polca paraguaya es una música que principalmente identifica al país, el cual cuenta con variantes como la polca purajey, la polca cantada, ¿verdad? El greún, la galopa, estos son los tipos de polca. Ustedes si buscan en YouTube van a encontrar y van a poder apreciar bastante. Después, todas interpretadas de forma tradicional, con guitarra y arpa. Acá tienen específicamente, como le hice un resumen para que ustedes puedan tener como material también. La guarania es propia del país y conocida a nivel internacional. Creado por el músico José Asunción Flores, quien se desempeñó en buscar otras genuina corriente de música folclórica. También está Roabasto, que afirma la genial intuición, la expresión arquética del medio y de la raza. El instinto de artista verdadero y las antenas psíquicas, orientación a flores, hacia el hondón humano y hacia la naturaleza. O sea que las canciones de polca paraguaya generalmente está compuesta o tiene una composición dirigida al ser humano o a la belleza de la naturaleza. Entonces le canta a la mujer, a las flores, al río. Entonces, la polca paraguaya y la guarania es bellísimo, tanto para el oído y también las letras son buenísimas. Para que ustedes observen un poquito más, voy a dejar ahí en la pantalla. Bueno. Acá tenemos muchos autores y músicos reconocidos en Paraguay, pero acá, por ejemplo, yo solamente les traigo figuras de algunos, no porque sean los más importantes, sino que son los que elegí. Acá tenemos también José Asunción Flores, es el creador de la guarania. Acá tenemos también un grupo que utilizan reciclados para poder, es muy conocido, de la Cateura.
Pueden buscar también más informaciones sobre estos músicos para poder conocerlo un poquito más y de ese modo también poder conocer un poco más la cultura paraguaya. Acá tenemos Emiliano R. Fernández, que fue autor y compositor de música. Canta guaraní y también tiene polka paraguaya. Acá tenemos Roberto Jiménez, tiene su conjunto musical formado. Y acá tenemos dúos musicales también para poder apreciar un poquito más de cerca, ¿verdad? A través de figuras. Entonces, José Asunción Flores, por ejemplo, es un escritor y músico. Es muy reconocido aquí en Paraguay. Emiliano R. Fernández también compuso muchas canciones en Paraguay. En cuanto a la poesía, tenemos poesía en guaraní, también tenemos poesía en castellano. Anteriormente cabe resaltar que guaraní era solamente una lengua hablada, donde luego pasó a ser una lengua escrita. Hoy día nosotros podemos apreciar tanto la escritura y también la parte oral. Entonces, acá por ejemplo tenemos una poesía. Miren esta poesía, a ver si hay vocabulario que ustedes ya conocen. Hay vocabulario que ustedes ya conocen aquí en esta poesía de guaraní. Elegí una poesía cortita, no le quería hablar mucho de historia, entonces así también para poder fijar su aprendizaje. Miren esta parte de guaraní, a ver si identifican algún vocabulario. Traten de leer, a ver si consiguen leer ahí desde su casa. Luego yo les voy a hacer la lectura, ¿sí? Observen. Ha'e umi hesa mbujako enchu. Ñandere sapéva. Yvága hovy ohe'õ. Ha'e ima'ẽ paje aropurahéita. Che mbarakapúpe mba'eiporãitéva. Hova pytangy ha'etevoíva kuarahy resẽ. Ha'e umi hesa mbyja ko'ẽju. Ñanderesapéva yvága hovy oje'o. Hague ima'ẽpaje aropurahéita che mbarakapúpe mba'eiporãitéva. Hova pytangy ha'etevoíva kuarahy resẽ. Son sus ojos dos luceros que nos iluminan. El cielo es azul por reflejo de su hechicera mirada. Te cantaré al son de mi guitarra. Por tanta hermosura, su rostro sonrosado no difiere en nada al sol de la alborada. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una poesía, ustedes ven, es tan expresivo, literario. Podemos observar acá figuras literarias, tanto en castellano y también así como en guaraní. Entonces, hoy día nosotros tenemos poesías en guaraní y en castellano. Tenemos teatro en guaraní y en castellano. Tenemos las narrativas, ensayos, tenemos fábulas, tenemos cuentos, tenemos mitos también,
tanto escrito en guaraní y en castellano. Jesá, por ejemplo, es ojo, nosotros ya dimos. Buyá, estrella. Poenyu sería lucero o amanecer. Jae, ¿se acuerdan que es el, verdad? Pero dependiendo del contexto. Se dan cuenta que dependiendo del contexto, las traducciones. Entonces, como ustedes ya saben que en guaraní no se puede traducir literalmente, ¿sí? No se puede traducir literalmente. Entonces, acá, por ejemplo, en Baracapú, Baracá es guitarra. Acá está, Baracá es guitarra. Después, Uvaga, acá, Uvaga es cielo. Acá está. Entonces, acá, por ejemplo, Ipona, lindo. Jova, cara, rostro. Nosotros vimos parte del cuerpo humano. Putangú es un rosado, color, ¿verdad? Después, ¿dónde está Buya? Buya es estrella. Acá está. Buya. Entonces acá ustedes pueden observar una poesía en guaraní y luego al lado su traducción en castellano. Cabe recalcar que el guaraní no se puede traducir literalmente, así como el inglés. Bueno. Literatura en guaraní. El pueblo paraguayo produce producto del mestizaje hispano-guaraní y heredero de dos lenguas mayoritarias. Ha creado junto a la literatura escrita en castellano, otra no más importante, que se expresa en guaraní. Ustedes saben que los dos son idiomas oficiales de guaraní, son dos idiomas oficiales de Paraguay. El guaraní y el castellano están en el mismo nivel, ni el guaraní es más, ni el castellano es más, están en el mismo nivel porque los dos son idiomas oficiales de Paraguay. La literatura en guaraní del Paraguay suele dividirse en tres grandes capítulos. Está la literatura indígena, la literatura popular y la literatura culta. La literatura indígena, también llamado oratura, en razón de lo que el antiguo pueblo guaraní no conocía la escritura y sus grandes poemas místicas se transmitían de forma oral. Desde antes, los guaraníes ya había poesía, pero solamente ya había poesía, ya había literatura, pero solamente se transmitía de forma oral. Hoy día ya tenemos la forma escrita de esas poesías, escrita hoy día, ¿verdad? Por eso tenemos muchas poesías escritas que son anónimos, tanto guaraní y castellano hoy día. La literatura popular en guaraní tuvo su época de florecimiento en las primeras décadas del siglo XX y dio un importante grupo de poetas que alcanzaron una gran difusión a través de la música. Entonces, la literatura culta en guaraní surgió en la segunda mitad del siglo XX, cuando algunos poetas cultores de esta lengua empezaron a cortar sus lazos con la forma española y a experimentar caminos nuevos para expresar al mismo tiempo los temas de estos tiempos. Entre los primeros que mostraron una poesía renovada estuvieron Félix de Guarania, Carlos Martínez Gamba y Carlos Federico Evente. A estos poetas siguieron otros como Modesto Escobar Aquino, Lino Trinidad, Ida Talavera, Miguel Ángel Mesa, Ramón Silva, Feliciano Acosta, Mario Rubén Álvarez y Susi Delgado. Estos son uno de los escritores muy renombrados. Hay mucho más, ¿verdad?, que tenemos actualmente. La literatura en guaraní
correspondiente a esta última etapa recogió todos los temas inspirados por la larga dictadura de Stroessner y vive hoy en una etapa de gran crecimiento, apoyada en la nueva condición de la lengua oficial guaraní. Ustedes saben que actualmente nosotros no hablamos aquel tupí guaraní, entonces nosotros hablamos el guaraní ya mestizo, el guaraní paraguayo, ya traducido y creado, ¿verdad?, como lengua. Entonces estos son algunos autores que tenemos aquí en Paraguay. Estos autores tienen poesías tanto en guaraní y en castellano, cabe recalcar eso. Como lo había mencionado, nosotros tenemos varias leyendas y mitos. En la escuela, por ejemplo, se utilizan mucho como lectura comprensiva en guaraní, tanto en la materia de castellano. Acá, por ejemplo, tenemos, yo solo le traje ilustre solamente una leyenda, dos leyendas, perdón, la leyenda del Caá, que es de la yerba mate, y la leyenda del ñandutí. Entonces, ustedes buscan, por ejemplo, en internet, así para más informaciones, buscan leyendas de Paraguay, o leyendas en guaraní, o leyendas en castellano, ustedes van a encontrar, y les va a ayudar mucho para poder comprender también, y de esa forma poder ir hablando tanto el guaraní y el castellano, ¿sí? Acá, por ejemplo, si ustedes observan esta leyenda en guaraní, hay vocabulario que ustedes ya manejan. Por ejemplo, PTI, que es uno, número uno. Ñandé, nosotros. Ru, ustedes saben que es padre. Después, oguatabo, oguatá es un verbo conjugado. Oguatá es caminar, prefijo o indica tercera persona. Sufijo, que indica tiempo. Después tenemos oputu'u, es descansar. Después, el vocabulario chupe es a él, ya dimos también. Oga, casa, ¿se acuerdan? Oga, roga, joga, ¿sí? Joga es para tercera persona. Otro vocabulario, onguajé, llega. Onguajé, llega, o prefijo de tercera persona, verbo conjugado. Acá tenemos posposición, jogape, en su casa, joga, P viene a ser una posposición, en, ¿se acuerdan? Nosotros dimos ya eso. Omee, dar, para tercera, prefijo o, es tercera persona, verbo conjugado, mee, dar. Después, tembi'u, es comida, tembi'u, es alimento, alimento o comida. Jaque es i, janwa es para, upe es aquel, aquella, y Tayura es su hija, ¿se acuerdan? Tayura, hija, prefijo i, indica su, y Tayura, su hija. Oñangareco es cuidar. Acá tenemos pona, ¿se acuerdan qué es pona? Pona es bien o lindo. Ñande es nosotros. Ru es padre. Entonces ustedes observan aquí la escritura de esta leyenda, por ejemplo, es en guaraní, pero al observar ustedes ya hay algún vocabulario con que relacionan, un vocabulario que ustedes ya conocen así básicamente, entonces a medida que van estudiando van a ir comprendiendo, ¿sí? Era para observar la forma de escritura y así también ver algunos vocabularios que ustedes ya tienen y ya conocen, ¿sí? Entonces, el ñandutí es una leyenda, el caá también es una leyenda, y hay muchas otras leyendas más en guaraní, ¿sí? Guaraní y en castellano también.
Después tenemos nuestros mitos también en guaraní y en castellano, nuestras creencias sobre la mitología. Hay personas que creen, hay personas que no creen. Depende mucho de la cultura de cada persona, ¿verdad? O de la creencia, mejor dicho, de cada persona. Acá, por ejemplo, tenemos entre los mitos, tenemos el Teyuyahuá. Es un animal, un lagarto enorme que tiene 7 cabezas, cuyos ojos lanzan fuego, ¿verdad? Entonces acá tenemos lo que es el Teyuyahuá, que es un mito. Después tenemos el Moñay. Acá tenemos el Moñay con el cuerpo de una enorme serpiente con 2 cuernos rectos que tiene antenas. Entonces, este es otros mitos también que nosotros tenemos acá en Paraguay. Tenemos el Boituí. Este Moñay, por ejemplo, nuestra creencia es, según nuestra creencia, dice que cuida el bosque, en el bosque. Entonces, el Boituí, por ejemplo, dice que es también protector de los ladrones. Entonces, así tenemos ciertas creencias sobre estos mitos. El Boituí, por ejemplo, dice que cuida de las frutas. Cuida de las frutas. Entonces tiene una forma de enorme serpiente con una gran cabeza y tiene pico de loro. Y tiene una lengua larga roja, dice. Entonces el Boituí, según la mitología, ¿verdad? Dice que cuida las frutas. Entonces se les cuenta a los chicos y así también va pasando de generación en generación. Tenemos también el Yasú Yateré. Dicen que es un hombrecillo de cabello dorado, considerado como el señor de la siesta. Entonces nosotros, generalmente esto va pasando, el Yasú Yateré, se le va pasando a los chicos de generación en generación, y que se le dice a los chicos que si no duerman la siesta, entonces les puede llevar el Yasú Yateré, porque el Yasú Yateré sale a la siesta. Entonces, tiene un poder protector de las abejas y el Karubisha, que cuida la hierba mate también. Extravían a los niños y le llevan junto a su hermano Ao Ao. Entonces le lleva junto a un hermano suyo. Entonces, estas mitologías van pasando de generación en generación. Hoy día tenemos tanto en guaraní y en castellano y se utilizan mucho en las escuelas en literatura castellano y literatura guaraní para poder comprender textos y así también ir haciendo trabajos de comprensión. Agüille, ¿se acuerdan qué es agüille? Agüille es gracia. También tenemos nosotros el curupí, creencia del curupí que ustedes conocen, creo que ustedes tienen también curupira. Entonces, tenemos muchos otros mitos más, muchísimo tenemos. Yo solamente le di una pequeña introducción para que ustedes conozcan un poco más en cuanto a nuestra música, en cuanto a nuestras poesías y también así nuestra literatura, que nosotros también tenemos tanto en guaraní y en castellano. Oiporapa, ¿me están escuchando? ¿Están allí? ¿Tienen algunas, ¿tienen algunas preguntas? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Algo que ustedes ya saben? ¿Quieren compartir? ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿Qué tal les pareció? Muy rica, ¿no? La tradición guaraní. ¿Cómo? Muy rica, muy chévere, informaciones. En Wikipedia.
¿O qué me decías? A aula de hoy, No entiendo. ¿Qué me decís? que a classe de hoje foi bastante rica sobre as tradições. Ah, sí. ¿Les gustó? Le, Mucho. le traje así un resumen cortito para que para no llenarle de historia de repente cuando es muy largo. eh, de repente uno pierde el interés cuando es muy largo. Entonces le traje así resúmenes cortitos para que ustedes puedan apreciar mejor y así también ir buscando más informaciones. Yo le voy a dejar como tarea hoy para que ustedes escuchen. Polka paraguaya van a buscar en internet, van a poder bajar si quieren. La guarania, tenemos India, por ejemplo, India, bella mezcla de diosa y pantera. Van a buscar esa canción de India, por ejemplo. Lago del Pacaraí, por ejemplo, es una guarania. Yo escuché que varias guaranias cantan también los brasileros. Lago del Pacaraí, por ejemplo, cantan en castellano. Y yo quiero que ustedes busquen y la clase que viene vamos a socializar, ¿sí? Entonces van a buscar polca paraguaya, los tipos de polcas paraguayas van a escuchar. Y ahí cuando ustedes escuchen va a haber algún vocabulario que les suena a ustedes. Luego van a buscar guarania, van a escuchar. Hay guarania en castellano, hay guarania tanto en guaraní y en castellano, y hay guarania solo en guaraní. Entonces van a escuchar, van a escuchar esas músicas y luego vamos a socializar la semana que viene. Oiponapa, ¿está bien? Nosotros ya dimos discusiones sobre costumbres, ya dimos características culinarias, ahora estuvimos hablando sobre conocimiento de músicas y poesías, literaturas. Prácticamente nosotros estamos cerrando nuestra malla curricular. A cabalidad estamos cerrando. Después de esto nos quedan, creo que 2 clases más o una clase más, donde vamos a estar dando repaso. Estos 3 contenidos de cultura voy a agregar en el examen para el examen final, ¿sí? Entonces, a partir de ahora lo que vamos a ir dando es repaso. Entonces, la semana que viene vamos a socializar las músicas que ustedes escucharon, van a desligar su micrófono y de a uno van a ir expresando qué les pareció, le gustó, no le gustó. Entonces, preparen también sus preguntas. De repente quieren que yo le pronuncie algunos vocabularios, sin problema me pueden preguntar en castellano, yo le voy pasando en guaraní, no hay problema, ¿sí? Entonces la semana que viene vamos a tratar de socializar, aclarar dudas, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí. Profe, Perfecto. ¿yo puedo repetir a mí es para escuchar polca paraguaya y cuáles otras? Polca paraguaya, van a escuchar, y tipos de polca paraguaya, porque ahí hablaba que teníamos tipos de polcas paraguayas, ¿sí? Está el polca Polca paraguaya. yajecó, ahí pongan tipos de polcas paraguayas y van a escuchar. Van a escuchar también guarania, tenemos Guarania. guarania. Entonces, polca paraguaya y guarania es lo que quiero que escuchen, ¿sí? Ok, Eso sí, van muy a, bien. Te escucho. Aguye, profesora. Agüilla. Entonces van a escuchar polca paraguaya, los tipos de polca paraguaya y van a escuchar la guarania. Guaraní en guaraní, guarania en yopará, que viene a ser la mezcla del guaraní con el castellano, y van a escuchar guarania en guaraní castellano y el yopará, ¿sí? Entonces esa tareita le voy a dejar para que ustedes puedan socializarse un poquito más y conocer algo más de lo que el Paraguay le pueda ofrecer, ¿sí? Así para que ustedes puedan enriquecer un poco más, para que ustedes puedan enriquecerse un poco más en cuanto a nuestra cultura, ¿sí? Entonces ustedes vienen a Paraguay y escuchan una música, ese es polka, escucha, ese es guaraña, yo ya escuché, entonces quiero por eso que ustedes se socialicen un poco con eso, ¿sí? Oipona, oiponapa.
¿Está bien? Entonces, mis queridas y queridos, fue un placer poder socializar con ustedes, fue un placer poder hacerle conocer un poco más sobre nuestra cultura paraguaya. Agüille, le deseo un hermoso resto de jornada, que Dios les bendiga y les guarde siempre. Chao, chao.